Buenos días, hermanos, buenas tardes. Esta ocasión, recién hemos celebrado el Día del Niño, el Día de la Madre, van a celebrar la Semana del Hogar próximamente y Dios mediante el Día del Padre el próximo mes. En ese contexto familiar es que vamos a tocar el estudio de esta ocasión como mi familia al servicio del Señor. Pero antes de hacerlo, hermanos, les invito a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de estar en tu casa de oración, de escudriñar tu palabra, y te rogamos, Padre nuestro celestial, que nos hables, Señor, a nuestros corazones, que abras nuestros entendimientos y podamos comprender, Padre, lo que tenemos. Tú tienes para nosotros, Señor, en esta ocasión, que podamos entenderlo, pero sobre todo atenderlo y ponerlo por obra, conforme a la multitud de tus bondades. Guárdanos, Padre, y bendice a tu pueblo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, mi familia al servicio del Señor. Sin duda alguna es muy conocido, muy escuchado el versículo 15 del capítulo 24 de Josué que acabamos de dar lectura. Y les invito a que lo leamos nuevamente, todos juntos. Josué 24:15, para poner en contexto lo que vamos a estar estudiando. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está diciendo que él y su casa servirán a Jehová. En alguna ocasión vi a un papá ordenando la comida en un restaurante para la familia. Y decía, ellos quieren, no sé, no recuerdo lo que haya pedido, pero por decir, una milanesa. Y los hijos volteaban y decían, yo no quiero milanesa, pero te la vas a comer. Y así decía el papá, ¿no? Ustedes quieren esto, esto y esto. Cuando Josué estaba diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no era una imposición nada más, era una certeza de que ellos seguirían sirviendo a Jehová. ¿Por qué? En el mismo capítulo al final, o casi al final, vemos en el versículo 29, dice, y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Después de hablar con el pueblo y haber dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová, muere. No es porque él iba a llevar a su casa, a sus hijos y a sus nietos, a que siguieran sirviendo, sino porque tenía la certeza de que lo iban a seguir haciendo después de él. ¿Sí nos damos cuenta? Es muy diferente, es completamente distinto. ¿Qué había hecho Josué con la familia para tener la seguridad de que él y todos los suyos iban a servir a Jehová, aun cuando él ya no estuviera presente para estarlos vigilando o, como a veces decimos, para estarlos arreando, ¿no?
cómo Josué tenía esa certeza, esa seguridad, esa confianza plena y absoluta de que su casa serviría a Jehová y no a los dioses que habían servido de la otra parte del río Jordán o a los dioses que se encontraban o que muchos pueblos adoraban en esa nueva parte donde estaban ellos, cruzando el río Jordán, en Canaán. ¿Por qué? ¿Cómo sabía Josué que no iba a pasar esto con su casa, con su familia? Se me quedan viendo como diciendo, tú me vas a decir, ¿no? Sí, pero esta pausa es importante para que pensemos, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo Josué? Nosotros pensamos, suponemos o creemos que Josué empieza su historia como el sucesor de Moisés, ¿cierto? Pero no es así. Josué empieza su historia mucho antes de que Moisés termine su ministerio, su labor, su trabajo, su servicio a Dios. Y vamos a ver lo que Moisés le enseñó a Josué y lo que Dios le enseñó a Josué a través del ministerio de Moisés y que puso en práctica Josué y que sin duda lo debió haber puesto en práctica con su familia, para que al final de sus días pudiera tener la seguridad, no el cuestionamiento, bueno, yo espero que mi familia pues también siga sirviendo al Señor. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en algunos ámbitos podrían decir, ¿cómo yo y mi casa? El burro por delante, ¿no? No, no es ese el término correcto. Yo y mi casa es sano, es conveniente, porque implica que primero él serviría a Jehová y por eso la casa de Josué seguiría sirviéndolo, porque veía su ejemplo. Y vamos a ver, ¿cuál era el ejemplo de Josué en su casa o hacia su casa? Y bueno, como les decía, la historia de Josué empieza mucho antes del libro de Josué. Vamos a Éxodo, tan temprano como el capítulo 17. Éxodo 17. Éxodo 17. Y vamos a ver el versículo 9. Fíjense ustedes. De hecho, esta es la primera vez que la palabra de Dios menciona a Josué. Éxodo 17, 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec mañana. Pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjense ustedes, Josué ya había estado con Moisés. Moisés lo conocía y Moisés conocía las capacidades, habilidades, destrezas de Josué. Lo más importante es que Josué también, aparte de ser capaz, hábil y diestro, era valiente. Porque podía haber sido todas las anteriores, pero si no era valiente, pues no hubiera ido a escoger a varones que fueran a pelear con Amalec. Recordemos el contexto. Josué es parte del pueblo de Israel, igual que Moisés, igual que todo el pueblo, que venían de Egipto recién salidos de ser esclavos. Recién salidos de ser esclavos. No era un pueblo que conociera la batalla, la lucha, la pelea, las armas, las estrategias de armamentos. No conocían los movimientos propios de un ejército, ni siquiera de un soldado, ya no lo digamos en conjunto como un ejército.
No lo sabían. Pero Moisés no le dijo, oye, ¿tú crees que puedas? Le dijo, ve y hazlo. Escogeos, no, dice, escógenos, varones. Y no dice, y si te atreves, pues ve. No, sal y pelea. Dice, y sal, pelea con Amalec. ¿Cuándo? Mañana. No tienes varias semanas para prepararte, o días, o meses. No, mañana. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Y qué hizo Josué? Escogió los varones, salió, peleó y, ¿qué dice? Déjenme ver el versículo 13. El versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Fíjense ustedes el término que utiliza la palabra de Dios. Deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. No solo era valiente, era también obediente. Era obediente. Escuchó lo que Moisés dijo. Y él perfectamente podría haberle dicho, ay, escógelos tú. ¿No? Y si quieres que se peleen, pues sácalos tú. O que los saque alguien más. ¿Por qué yo? No. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Escuchó la orden, atendió, obedeció, cumplió y venció. Y esa es la primera mención que se hace de Josué en la palabra de Dios. Ahí vas, muchas más. Vamos en el mismo libro del Éxodo al capítulo 24. El capítulo 24, en el versículo 13, se hace una mención muy importante de Josué. Dice el versículo 13, todo el contexto es la historia de Moisés, pero escuchen lo que dice el versículo 13. Y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Subió al monte de Dios. Josué, su ministro, el que le ministraba, el que le servía, el que le atendía a Moisés. Moisés subió al monte, pero allí estaba Josué. Allí estaba Josué. Y allí estaba en el momento del capítulo 32. Ustedes recordarán el contexto de Éxodo 32. Y si no, en sus Biblias, en la parte superior, dice el becerro de oro. Recordarán esa historia. Moisés y Josué estaban en el monte. El pueblo no sabía qué había pasado, ya habían pasado muchos días, y dicen, bueno, pues igual y ya se perdió Moisés, o hasta se lo comió alguna fiera por allí, y nosotros ni sabemos, pues vamos a ser nuestros dioses. Y allí estaba Josué también. Vamos a ver qué dice el versículo 17 de este capítulo 32. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Josué es el que le da el aviso a Moisés. Allí estaba y dice, Señor don Moisés, hay que atender algo acá abajo porque están gritando y parece que se están peleando o que hay alguna batalla, alguna lucha. Moisés
con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento, le responde en el versículo 18. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Dice, no es pelea, es fiesta. Pero ¿quién le da el aviso a Moisés? Josué. Ahí está Josué para decirle a Moisés, como su ministro, le está diciendo: Señor, yo estoy viendo esta situación, hay que atender. Y Moisés se percata de lo que había sucedido. Y recordarán la historia, cómo Moisés llega con las tablas que Dios había escrito y las rompe allí mismo, porque el pueblo no volviera a hacer lo mismo con esas tablas. Pero Josué, allí estaba. Josué vio todo. Josué estaba presente cuando Dios escribe. Josué estaba presente cuando Moisés se percata de la situación del pueblo. Y Josué estaba presente cuando el pueblo recibe el castigo por haber hecho lo que hicieron. Recordarán que se pulveriza ese becerro y se pone en el agua para que la beban. Ese polvo. Ahí estaba Josué, forjándose, formándose, aprendiendo y poniendo en práctica. Continuamos con la historia de Josué. En el capítulo siguiente, el versículo 11 del capítulo 33 de Éxodo, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El joven Josué era un joven en ese entonces, 40 años antes de la entrada a la tierra prometida. Era un joven, Josué. Y dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tú, como padre, tú, como madre, ¿nunca te apartas de en medio del tabernáculo? ¿Cuál es entonces el ejemplo que tú estás dando a tu casa? Para que lo vayamos analizando. No es nada más la vida de Josué, es el ejemplo de Josué para mí y para mi casa, para que yo pueda decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Continuamos viendo la historia de Josué. Ahora vamos al siguiente libro, el libro de los Números, en el capítulo 13, el versículo 16. Capítulo 13, de hecho, primero el versículo 9 y después el 13. El 16. Primero el 9 y después el 16. Dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y el versículo 16 dice, ¿qué es? 13, 16. Es 13, 16. Es el 17, es correcto, perdón. Es 17. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Estos fueron los nombres, aquí aparecen los 12 nombres de los exploradores de la tierra prometida, que llegando de primera instancia fueron a reconocer la tierra para visualizar y para dar un parte
informando cómo se encontraba la tierra y en qué condiciones estaba para que el pueblo de Israel iniciara la guerra de conquista. Ustedes recordarán que esta primera expedición terminó con buenos frutos, pero no se logró el objetivo. 10 de estos 12 exploradores estaban aterrados, estaban impactados por la situación de la tierra, porque dice, está habitada por gigantes, son ciudades amuralladas, no vamos a poder pasar. Y ese pensamiento permeó en todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel decía, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Esto está muy grave, no podemos estar aquí, no vamos a poder entrar. Y por supuesto, esta situación, imaginen ustedes que este es el pueblo que vio las 10 plagas en Egipto. Ese es el pueblo que recibió las riquezas de Egipto cuando salió y despojaron al país más rico del mundo en su momento con esas riquezas y salieron. Es el pueblo que vio el Mar Rojo abrirse y pasar en seco. Es el pueblo de Dios que venía con Él para entrar en la tierra que Él les había prometido. Pero no confiaron en Dios, salvo 2 personas, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Y vamos a ver la reacción de Josué y de Caleb en el capítulo 14, versículo 6 de Números. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estaban de luto porque ellos sabían quién era el Dios de Israel. Ellos sabían que el Dios de Israel los llevaba y les daría la victoria. Ellos tenían la seguridad de que así sería. No confiaban en sus capacidades, en sus posibilidades, sino en el Dios de Israel que les había prometido esa tierra. Pero el pueblo no confió. 40 días de expedición se tradujeron en 40 años de castigo por la incredulidad del pueblo de Israel, para que todo el pueblo de Israel que no creyó muriera en el desierto, como lo deseaban, de hecho. Vamos a ver cómo dice en este mismo capítulo 14 de Números, versículo 2. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí se fijan lo que dicen? Se les cumplió su deseo. 40 años Dios los hizo peregrinar para que esto se cumpliera por su incredulidad. En cambio, 40 años después, Josué y Caleb siguieron luchando, siguieron batallando, siguieron peleando y con la fortaleza que Dios les dio, conquistaron 40 años después la tierra prometida. Ese es el ejemplo que tú le tienes que dar a tus hijos. No importa que nadie crea, tú confía, sabes en quién confías, confía en Dios, permanece firme, permanece fiel, permanece dedicado. 40 años se dice fácil, pero los que los hemos superado sabemos que son un buen rato de tiempo.
Josué y Caleb tendrían alrededor de 80 años cuando empezó la batalla de la conquista. Y Caleb decía: yo me siento con el vigor, la fortaleza suficiente para ir y conquistar en el nombre del Señor. A sus 80 años. No sé cuántos lleguemos a esa edad. Bueno, yo no he llegado todavía, pero cuántos tengamos 80 años. Pero la mayoría de las personas que llegan a esa edad, pues no están muy vigorosos, que digamos, ¿verdad? No están en muy buenas condiciones como para ir a pelear con otros o en contra de otros. Ya están más bien como para sentarse en su mecedora a tejer o hacer otras cosas más tranquilas. Sin embargo, Caleb y Josué no hicieron eso. 40 años después, estaban dispuestos a seguir luchando para conquistar, porque solamente creían y confiaban en que Dios les iba a dar la victoria, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en sus habilidades, no en sus posibilidades, porque ya eran muy mermadas. Sin embargo, lo hicieron. Josué lo hizo. Por eso, por ese ejemplo, por esa cabeza que él había sido tanto para el pueblo de Israel como para su propia familia, por el ejemplo que él había dado, tenía la seguridad de que su casa iba a seguir haciendo lo que él les había enseñado, personalmente, y no de palabra, sino de hecho. Él había vivido esa dedicación, esa entrega, esa intención de servicio permanente, desde su juventud sirviendo a Moisés hasta su edad adulta, sirviendo al pueblo de Israel, a Dios a través del pueblo de Israel. Lo estuvo mostrando con actos, con hechos. Y allí estaba el ejemplo vivo de Josué. El ejemplo vivo de Josué. En algún momento leí un libro que se llamaba Todo muchacho necesita un modelo. Y hablaba de cómo los padres, queriendo o sin querer, y me refiero a padres, padre y madre, cómo queriendo o sin querer son los ejemplos de lo que los hijos van a hacer y a hacer en lo sucesivo. ¿Por qué? Pues porque es lo que vieron, lo que conocieron en su casa. Y cómo es importante que nosotros nos percatemos, nos demos cuenta de lo que somos y hacemos para dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, para que verdaderamente vivamos lo que queremos que ellos vivan, seamos lo que queremos que ellos sean, demos lo que queremos que ellos den, hagamos lo que queremos que ellos hagan, porque ellos van a hacer lo que ven. Hay una frase que he escuchado en varias clases que he visto para papás, tanto en la iglesia como secularmente, que muchos padres dicen: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso no funciona. Eso no funciona. Aunque le digas, haz lo que yo digo, ellos van a hacer lo que tú haces. Y es más, muchas veces, aunque tú hagas las cosas bien, de todos modos no las van a hacer.
porque tienen otras ideas, otras intenciones, otra visión, otra dimensión de las cosas. Pues peor si no las hacemos, ¿no? Debemos hacerlas para que podamos afirmar como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense qué otra cosa recibió Josué. Vamos a Números 27, 18. Números 27, 18. Está hablando Dios a Moisés respecto de Josué. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él. Nosotros, como presbiterianos conservadores, cuando tenemos la bendición de ordenar a un diácono, a un anciano, a un pastor, realizamos esto. Colocamos nuestras manos del presbiterio, del consistorio, del sínodo, colocamos nuestras manos sobre aquel que ha sido elegido por Dios a través del voto de la iglesia para ser diácono, anciano, pastor. Y se le bendice de esta manera. Recibe esas órdenes sagradas de Dios a través de las que lo han recibido y lo ponen en esas manos y le da la bendición a ese varón que recibe la imposición de manos. Así lo recibió Josué. Y no tenemos que ser algún oficial permanente para recibir esa bendición de Dios. Recibimos la bendición de Dios cuando Él vive en nuestro corazón. Y como bendecidos del Señor, podemos ser siervos en donde Él nos ponga, cuando nos ponga, por lo que Él quiera que nos ponga. Por lo que esa bendición la pueden ejercer tanto varones como mujeres. Una vez que somos bendecidos con el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos esa unción. Somos elegidos, somos separados, somos consagrados para Dios. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo: nada más mis hijos que tienen la imposición de manos y mis hijas no. O mi esposa y las esposas de mis hijos, no. Dijo toda la familia. Si nos damos cuenta de esto es algo bien importante. No creamos que porque no tenemos esa imposición de manos, nosotros no tenemos la bendición de Dios. No, la bendición de Dios es sobre nosotros, independientemente de que tengamos el privilegio de servirle en otras instancias, como lo son el diaconado, el ancianato o el pastorado. Pero todos podemos ser servidores, aún los niños. Igual dice: yo y mi casa. No dice, bueno, los niños chiquitos no, porque pues están bien chiquitos todavía, ¿no? No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En este momento Dios me recordó cuando nuestros chiquitos tenían 2 años, tuvimos el privilegio de esperar una chiquita que tenía malformaciones genéticas
Y todo el tiempo del embarazo de mi esposa fue tremendamente difícil porque consistentemente nos recordaron los doctores todo el tiempo que las características de nuestra hija eran incompatibles con la vida. Y como familia orábamos todo el tiempo por esa chiquita, Ana Raquel. Nuestros chiquitos tenían 2 años y no puedo olvidar, mi hijo Alberto oraba en las comidas, ni siquiera podía decir Ana Raquel, pero decía: Raquel, te pedimos, Dios, por Raquel, amén. Y oraba por su hermanita, ese chiquito. Serviremos a Jehová. A su corta edad sabía servir a Dios. Y tus hijos deben saber servir a Dios. No importa la edad. No importa la edad. Mientras más pequeños, mejor. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero instruir al hijo en su carrera no es traerlo los domingos a la clase y llegar tarde a la escuela dominical. No. Instruir al niño lo dice la palabra de Dios. Y estas palabras las repetirás al levantarte y al acostarte y al ir el camino, cuando salgas y cuando regreses, todo el tiempo. Eso es instruir al niño. Y así tienes tú que vivir con tus hijos, instruyéndolos. Y lo dice también la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando son chiquitos y cuando dejan de serlo, porque más tiempo viven siendo ya adultos que lo que fueron el tiempo que vivieron de niños. Pero siguen siendo tus hijos, sigue siendo tu casa y sigue siendo responsable de sus vidas espirituales. Para que tú con tranquilidad delante de Dios puedas decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, necesitas servirlo tú primero, dando ese ejemplo, y considerar el aprendizaje de los tuyos para que se cumpla lo que escribe el himnógrafo: y nuestros hijos seguirán fielmente después que estemos muertos. ¿Por qué? Porque estuvimos allí antes, porque nosotros les enseñamos, porque nosotros les dimos el ejemplo correcto, les dimos las herramientas apropiadas para que ellos también a su vez en su momento puedan decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. No a nadie más, no a nadie más. Fíjense ustedes, de los versículos más conocidos del libro de Josué, son varios versículos del capítulo 1, en donde Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, ¿cierto? Josué debe haber tenido como 80 años para ese momento. Ya se había esforzado bastante, ya había sido y había demostrado su valentía, ¿cierto? ¿Por qué se lo pide Dios entonces? ¿No lo había visto Dios? ¿No se había dado cuenta Dios? Claro que sí. Muchas veces lo pensamos como si nunca hubiera sucedido esto en la vida de Josué. No, él había tenido un historial de ser esforzado y de ser valiente.
Y sin embargo Dios le dice, te mando que te esfuerces más de lo que ya te has esforzado, que sigas haciéndolo. Y además que permanezcas siendo valiente. ¿Pero por qué? Porque yo soy contigo. Porque yo te mandé a hacer una labor que debes continuar y concluir. Y yo voy a estar contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando pensamos o dimensionamos esto, realmente debe cambiar completamente nuestra visión del ministerio de Josué. Porque Josué ya había demostrado ser esforzado, ya había demostrado ser confiado completa y plenamente en el Dios de Israel, ya había demostrado su valentía con creces, y sin embargo Dios le sigue instando. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que seas muy valiente. No solo valiente, muy valiente. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros cada mañana al despertar. Dios nos manda ser fuertes, Dios nos manda ser esforzados, Dios nos manda ser valientes todos los días. No importa que ya lo hayamos sido. Hoy tenemos que serlo y mañana debemos redoblar ese esfuerzo. Porque esfuerzo es hacer más que nuestras fuerzas. Y si hoy hice más que mis fuerzas anteriores, pues ya demostré que esas son mis fuerzas de hoy. Mañana tengo que hacer un esfuerzo aún mayor, ¿cierto? Y hay coaches de entrenamiento personal que dicen, si cada día eres un 1% mejor, terminando el año vas a ser 365% mejor que el año anterior. Y bueno, bajo esa lógica es correcto. Así podríamos ir siendo más esforzados y más valientes día con día, año con año, para que yo y mi casa permanezcamos sirviendo a Jehová, aunque mis fuerzas se acaben y yo ya no esté al frente de mi casa. Sirvamos a Jehová hoy con las fuerzas que demostró Josué, día con día, esforzadamente, valientemente, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Tengo muchos otros versículos de la historia de Josué, pero vamos a ver algunos versículos fuera de la historia de Josué para traer estas enseñanzas a nuestra vida personal, al aquí y ahora en mi vida. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26, fíjense lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Acabamos de hacer un muy breve, sucinto y superficial análisis de algunas acciones de Josué. Pero ¿qué es lo que enseñan estas acciones de Josué? Su fe. Él vivía haciendo de esta forma porque tenía fe en el Dios de Israel, en el mismo Dios en el que tú crees, al que tú
sirves? ¿Qué acciones día con día demuestran tu fe en Dios? No leer la Biblia, no venir a la casa de Dios, sino poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Qué hacemos día con día? Demostrando nuestra fe. ¿Cómo vivimos día con día demostrando nuestra fe? Porque ese es el ejemplo que tú le estás dejando a tu casa. Esa es la vivencia. Y leía recién por el Día del Maestro creo que era un estado en WhatsApp que decía: muy probablemente un alumno no recuerde la clase o la lección que le enseñaste, pero sin duda va a recordar cómo lo hiciste sentir. Y esto aplica a los padres como maestros, padres y madres como maestros, porque lo somos. Muchas veces nos importa mucho que transmitir la información, que se entienda en el nivel intelectual, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar que nuestros hijos lo que van a recordar no es esa información, sino es mi forma de tratarlo, la manera en que yo me acerqué, la manera en que yo hablé, la manera en que resolvimos un problema, una discusión, una situación. Y eso lo construimos día con día. Lo hacemos día con día. Y con el tiempo nos dará la seguridad de que yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo esto, vamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. Pero antes de leer ese pasaje, quiero dar el contexto. Estamos a pocas horas, y en este contexto, a pocas horas del aprendimiento del Señor. Y el Señor Jesucristo se dispone a lavarle los pies a sus discípulos. No solo se dispone, lo hace. Les lava los pies a sus discípulos. Les lava los pies y vamos a contextualizar esto. El Señor Jesucristo es Dios. Es el creador y sustentador del universo, de todo lo que existe, incluidos nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, e incluido las galaxias, los planetas, las estrellas, hasta las amibas y, no sé, las hormigas y todos los seres más pequeñitos. Todo lo que existe, Dios lo creó. El Señor Jesucristo es creador de todo. Él, ese Dios creador, se arrodilló en el suelo para limpiarle los pies a sus discípulos. ¿Sí nos damos cuenta de lo que está pasando? O sea, voy a decirlo de otra forma con otro ejemplo. El creador y sustentador del universo se humilló de tal forma para venir a nacer en un pesebre y que una mujer le cambiara los pañales. El creador y sustentador del universo, siendo indefenso y dependiendo
de María para que le limpiara. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Dimensionamos esto? Sí estamos claros. Entonces, en ese contexto, la humildad que mostró el Señor Jesucristo, y dice el versículo 15, perdón, 13. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 14 que nos contextualiza todo. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay una frase que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Cuando tú dices algo, puedes convencer a tus hijos, pero cuando tú lo haces, ellos te siguen. En otro momento recuerdo, estábamos en una alberca con mi abuela paterna y ella salió, estábamos nadando todos, ella salió y mi mamá que estaba afuera dijo, todos atrás de su abuelita, y ahí vamos todos atrás de la abuelita. Y la abuelita no escuchó y se volvió a echar un clavado a la alberca y ahí vamos todos atrás de regreso a la alberca. Y decía, no, ya nos vamos. Pero pues tú dijiste atrás de su abuelita y sí, y ahí fuimos todos atrás de la abuelita. Un servidor que era el mayor, luego atrás mi hermana y luego atrás mi hermano que era el más chiquito, igual todos nos lanzamos de regreso a la alberca. Así somos, como humanos seguimos lo que nuestros mayores hacen. Sea bueno o no, no sabemos muchas veces, lo hacemos, tal cual. Demos el ejemplo correcto. Aquí el Señor Jesucristo nos dice, ejemplo os he dado. Josué nos dio ejemplo. Sigamos el ejemplo de Josué, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. No solo en la humildad, que es fundamental, pero en la perseverancia, en la dedicación, en el esfuerzo, en la valentía, en el valor, en la constancia, como lo hizo Josué. Que permanezcamos en fidelidad. Entonces, hermanos, vamos a regresar a Josué 24. Josué 24, en el versículo 15. Escogeos hoy a quien sirváis. Este era un momento definitorio para el pueblo de Israel. Era un momento de decisiones, era un momento de definir qué iban a hacer. Dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis. ¿A quién van a servir? Si a los dioses que sirvieron sus padres de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra que habitan, porque yo y mi casa ya tomamos nuestra decisión. Y la certeza que tengo es que serviremos a Jehová. Decide tú hoy a quién vas a servir, en lo personal y en lo familiar. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a seguir? Y esa decisión que sea la mejor, que permanezca para ti y para tu familia, aun cuando tú ya no estés con ellos, pero que ellos permanezcan con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.